Muy buenos días. El día de hoy vamos a reflexionar acerca de un tema muy especial que he denominado primero el reino de Dios. Bueno, en primer lugar, esta reflexión está basada en Mateo 6:33. En Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Primero vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo, Señor, que sea su Santo Espíritu, Señor, quien nos abra los oídos espirituales, quien toque nuestro corazón y permita, Señor, que lo que vamos a aprender hoy quede grabado, Señor, en el interior de nuestra alma y podamos ser transformados a través de la revelación de tu palabra, Señor. Te bendecimos por esta nueva oportunidad, por este nuevo día, y te rogamos, Espíritu Santo de Dios, Señor, que nos hagas entender todos esos principios de sabiduría necesarios para avanzar en nuestra vida cristiana. Que tomes todas nuestras situaciones, nuestras angustias y ansiedades, y podamos descansar en tu presencia. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les decía, el tema de hoy se llama Primero el reino de Dios. El texto bíblico lo leo nuevamente, Mateo 6:33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Por qué he escogido este tema? Muchos de nosotros, cuando empezamos la vida cristiana o aún llevando tiempo en la vida cristiana, se nos olvida este principio que tiene tanta sabiduría. Más bien busquen primeramente al reino de Dios y su justicia. Este versículo nos trae envuelta en ella una promesa. Dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, hay una consecuencia, y es: todas estas cosas le serán añadidas. ¿Y cuáles son esas cosas? Al leer el versículo o leer el texto bíblico completo, del versículo 25 al 34, nos está hablando de las preocupaciones del mundo, y nos dice que no debemos preocuparnos por la ropa que nos debemos de poner, ni por el alimento, ni tampoco debemos preocuparnos por almacenar, ni tampoco debemos preocuparnos eh, quizás por el trabajo, porque todo eso ya está resuelto en las manos de Dios. Pero es difícil comprender esa verdad. Y cuando yo empecé mi vida cristiana, realmente pues no entendía este concepto, no lo entendía, y por eso di tantas vueltas en círculo, vueltas, y le decía al Señor: ¿cuándo va a haber una respuesta de Dios para mí en mi hogar? Tenía problemas muy grandes en mi hogar, cero comunicación, cero entendimiento, era una guerra permanente con mi esposo. Eran injurias, eran insultos, era indiferencia total, desprecio del uno por el otro. Era una vida tormentosa la que yo tenía realmente. Mis hijos estaban muy pequeños. Y un día, en una consejería, la pastora con mucho amor me dijo: eh, tienes que poner primero a Dios en primer lugar. Si tú no pones a Dios en primer lugar, no va a llegar el milagro, no va a llegar el cambio, no va a llegar la transformación en tu hogar. Y tuve que trabajar en que Dios fuera mi primer lugar. Yo ese día que recibí esa respuesta de parte de esta mujer de Dios, supe en mi corazón que sí era. ¿Y cómo sabes que eso es así? ¿Cómo sabes quién está ocupando tu primer lugar?
¿Cómo sabes si estás ocupada del reino de Dios y su justicia? Cuando no es el reino de Dios y su justicia lo que te preocupa, sino otras cosas, como por ejemplo, tu preocupación está en tu esposo, en sus problemas, en sus situaciones emocionales, cuando tus problemas están en tus crisis económicas, en la enfermedad, y tu mente, tu alma y tu corazón solamente tienen paz cuando encuentran un poquito de sosiego, un poquito de resolución en cuanto a esos problemas. En mi caso personal, yo hallaba paz cuando mi esposo estaba bien conmigo. Si mi esposo no estaba bien conmigo, yo tenía un tormento, una angustia, una tristeza, una ansiedad, al punto de pasar noches sin dormir completamente porque no podía tener un sueño profundo. Pero cuando empecé a descansar y entender que yo tenía que ocuparme no de mis asuntos, porque de eso se iba a encargar Dios. Yo tenía que encargarme primero de conocerlo a Él, de amarlo a Él, de encargarme de sus asuntos que son eh, su casa, su servicio, su evangelio, de entender su sabiduría, de enseñar a otros su sabiduría, de dar eso hermoso que el Señor me está dando a los demás, porque el enemigo quiere siempre escondernos en nuestras propias situaciones, en nuestras propias preocupaciones, para que no hablemos de Él. Él sabe que cuando Él logra callarnos, no podemos encargarnos de lo que nos dice el versículo, y es del reino de Dios y su justicia. No podemos encargarnos de ser esos miembros, esas manos, esos pies de Jesús, esos brazos para abrazar, esos pies para ir a visitar al otro, esa boca para bendecir, para orar por otro, porque el enemigo nos aprisiona y nos lleva a estar enfocados en nuestra propia situación. Y Él sabe que esa es la estrategia para que todas esas añadiduras que le pedimos al Señor no se den. Porque en la medida que estemos refugiados y preocupados y depositando nuestra paz solamente en la resolución de esas situaciones, entonces no podremos ver la mano de Dios. Y por eso la importancia de entender que Dios es nuestro primer lugar, que sin nuestro enfoque son los asuntos de Dios, Dios hará, Dios transformará, Dios empleará los recursos, los contactos de oro, Dios hará lo que tenga que hacer para traer nuestra bendición. A veces toma tiempo, quizás también el tiempo que duremos en entender tantas cosas, que aún persistimos quizás en errores, en pecados que sabemos que al Señor no le agrada, y quizás no estamos listos para recibir una bendición y quizás esa bendición tarde, pero si estamos perseverando en este principio todos los días, sé que el Señor nos dará la bendición. Después de muchas situaciones, crisis, y de poder entender que Dios era mi primer lugar, eh, y de pasar por un proceso de separación con mi esposo, pude ver que en el momento en que yo dejé de tener mi mente, mi corazón y mi paz en esa persona que era mi esposo y refugiarme en el Señor, Dios lo trajo de vuelta a casa, pero lo trajo transformado de otra manera. Seguimos en el proceso de cambio, de crecimiento, seguimos en el proceso de buscar y conocer al Señor. Mi esposo aún está en ese proceso de ir a entender a Dios, pero después de repudiar de la iglesia cristiana, después de no querer entender nada acerca de Dios, ahora oramos en familia, ahora buscamos de la palabra, ahora hay temor de Dios y reverencia de parte de mi familia para Dios. Mis hijos se congregan, buscan de su palabra, son reverentes al Señor.
y sé que el Señor los ha usado y los ha bendecido para incluso bendecir a sus amigos que están en situaciones difíciles o en pecados inapropiados, pecados, todo pecado es inapropiado, pero en pecados que uno dice, no, no hay fundamento, Dios mío, ¿qué está pasándole a los jóvenes en este tiempo? Pero Dios ha puesto la mano sobre ellos y ha bendecido a otras personas a través de mis hijos y también de mí. El Señor nos ha ayudado a direccionar a través de un grupo de jóvenes aquí en mi casa a personas que están en homosexualismo, jóvenes, muy jóvenes, a direccionar personas con ansiedad, con depresión y muchas otras situaciones en que hemos visto la mano del Señor manifestarse por ocuparnos de esas tareas que le agradan al Señor, por encargarnos de su servicio. Dios ha ido obrando y cada vez puedo ver que cuando me aparto de este principio, me aparto de las bendiciones. Entonces, hermanos, la invitación para todos es que este versículo se vuelva un diseño espiritual para nuestras vidas, de tal manera que podamos bendecir a los demás. Amén y amén. Qué bendición haber escuchado una palabra tan poderosa como testimonio de nuestra hermana de la ciudad de Florencia, la doctora Diasneidi, que nos ha apoyado en este ministerio, 10 minutos a solas con Dios. Señor, gracias, gracias por cada palabra que nos permitió que recibiéramos hoy para que llegara a lo profundo de nuestro corazón. Sé que esa ayuda de ese testimonio de su vida podrá ayudar a otros a comprender que primeramente hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Amigos y hermanos de esta iglesia, Ministerio 10 minutos a solas con Dios, prepárese, porque muy pronto le tocará el turno a usted para que comparta una palabra que viene de parte de Dios, que puede transformar la vida de un joven, la vida de un adulto, como la vida de un anciano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Chao, 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 chao.